irracionales, protuberantes y extremos. La fórmula Grupo 5 de producción se tradujo como una de las más locas del siglo pasado. Bastaba con definir unos pocos estándares básicos para que el resto del desarrollo quedara a merced de los equipos y sus ingenieros. Esta libertad nos dio muchas alegrías en la época, pero también tuvo graves consecuencias. Muchos pilotos perdieron la vida en este desenfrenado trayecto. Hoy seguimos recordándoles a todos, nuestros héroes caídos. A finales de los años 70, Ford había cancelado todos los programas europeos de competición. Sin embargo, el equipo alemán Zack Speed, asentado en Niedersachsen, próximo a Nürburgring, siguió manteniendo ciertas conexiones oficiales con la firma, especialmente con la potente subsidiaria Ford Colonia. Esto le había permitido competir con algunos Escort RS 1600 y posteriormente con otro MK2 de elaboración propia, que terminó por convertirse en el mejor Grupo 2 jamás fabricado. Después llegó el Grupo 5. Por otro lado, los Capri alemanes de segunda generación habían sido construidos, preparados y dirigidos por el departamento de competición de Ford Colonia y habían demostrado además ser formidables adversarios en el Campeonato Europeo de Turismos. Estos RS 3100, aunque todavía se inspiraban en el bloque Essex V6, tenían una nueva culata diseñada por Keith Daworth de Cosworth, junto con unas modificaciones a 3,4 litros que denominaron como GAA. Algún día hablaremos a fondo sobre esta etapa. Entonces, el Campeonato Italiano de Turismos y en especial el alemán se convirtieron en eventos de audiencia internacional. Porsche, BMW, Lancia o Ford, con Zack Speed como embajador, estaban presentes en aquellas parrillas. Con la tercera generación del Capri ya en los concesionarios, Ford ambicionaba la mejor publicidad a través de las carreras, pero los rivales a batir no eran sencillos. El Porsche 935 ya era una leyenda de los podios, y BMW, con sus 320i E21, dotados del bloque M12 de Fórmula 2, iban a ser tarea compleja cuanto menos. El reglamento establecía que por encima de los pasos de rueda, el coche debía ser equivalente al de fábrica. También debía mantenerse el esquema de suspensiones original y un motor que estuviese disponible en cualquier modelo de la marca. Sobre el resto, haz lo que quieras. Como la división deportiva de Colonia había sido cancelada por Ford, en aquella época no había un lugar donde construir los nuevos chasis de carreras. De este modo, Eric Zakowski, que lideraba el equipo Zack Speed, se uniría a Thomas Hammerschalger de Ford Europa para hacerse cargo de la construcción de todos los coches. El nuevo Capri tenía dos características muy relevantes con respecto a los MK2 de Colonia. Una carrocería bastante estilizada y alargada, con un morro muy prolongado, y un parabrisas ciertamente inclinado que favorecía el coeficiente de penetración. Hammerschalger ideó el concepto aerodinámico inicial y creó la mayoría de los dibujos originales, pero también produjo modelos a escala 1.5 que fueron testados en las instalaciones del túnel de viento en la Universidad de Aquisgrán. La fase inicial de construcción comenzaría con la jaula de aluminio tubular de 40 milímetros. Zakowski, mano a mano con el jefe de mecánicos del equipo, Helmut Barth, fabricaron una estructura que contenía un total de 80 metros de tubo, pero de tan solo 70 kilos. Se agregó un fondo plano mediante una plancha de aluminio utilizando técnicas de la Fórmula 1, y no se escatimó en gastos, de modo que para la carrocería, en lugar de utilizar los habituales materiales GFRP, que no eran más que plásticos reforzados con fibra de vidrio, se recurrió al Kevlar. Esto otorgó una ventaja significativa en el factor peso, ya que, por ejemplo, una simple puerta pesaba un 65% menos, siendo por otro lado 10 veces más cara que una de construcción tradicional. El motor era el Brutal BDA. Este había sido una creación de Mike Hall, director de Cosworth. Él mismo se había hecho cargo de todo el diseño del bloque, ya que el resto de la compañía estaba bastante ocupada con las labores de la Fórmula 1.
En Cosworth, esta tecnología sería la precursora del uso de la transmisión por correa dentada. Basado en el bloque de 4 cilindros Ford Kent y combinada con una culata multiválvulas, esta traducción produjo un flujo asombroso. El VDA de tan solo 1,4 litros, 2 turbo KKK, uno para cada 2 cilindros, un solo intercooler Garrett, inyección electrónica de combustible de Bosch y una EQ primitiva para la época, lograría 380 caballos en su primera versión. Incluso con la tecnología actual, hoy en día seguiría siendo complejo igualar la capacidad del VDA en cuanto a caballos por litro. Posteriormente, la potencia ascendería a 440 caballos. Entonces se había recurrido a un solo turbo más grande para mejorar la confiabilidad del conjunto, y para septiembre de 1979, inspirados por el dominio de los Porsche 935, Zack Speed presentaría una nueva versión destinada a participar en la División 1 del campeonato alemán. La capacidad del bloque incrementó a 1,7 litros y la potencia ascendería a 600 caballos a 9.200 vueltas. Para aquellos tiempos, estos ya empezaban a ser cifras dementes. El apartado de la suspensión seguía más o menos la tendencia de la época, con horquillas superiores e inferiores y puntales McPherson en la parte delantera, junto con amortiguadores Bilstein y muelles de titanio. Lo que no era tan común era conservar el eje rígido trasero, una práctica ciertamente obsoleta en circuito, pero que en realidad formaba parte del Capri de producción. Este se proyectó en una aleación ligera especial que pudiera soportar la enorme potencia. Por otro lado, el equipo de frenos estaba firmado por Girling, unos discos ventilados y perforados que en algunos casos incorporaban refrigeración por agua según los circuitos. Finalmente, la carrocería estaba definida con protuberantes alerones delanteros acampanados y un enorme spoiler trasero. Era mucho más bajo que su homólogo de carretera y presentaba ruedas de 16 pulgadas delante y de 19 detrás. El puesto de conducción se retrasó todo lo posible, algo que además le otorgó una distribución de peso y un equilibrio excelentes. Gracias a su increíble aspecto, la prensa comenzó a apodar al nuevo Capri como Van der Wagen o Miracle Car. Esto fue un logro considerable, ya que a pesar de su apariencia asombrosa, todavía existían suficientes señales visuales para que el público asociara instantáneamente al Capri de carreras con el de fábrica. En 1981, con 11 victorias en la División 2, Klaus Ludwig finalmente se llevó el título del campeonato alemán DRM para Zack Speed. El mismo año, el equipo Licky Moly, que corría un chasis de la División 1 para Manfred Winkelhack, obtuvo 6 victorias en la División 1 y se proclamó segundo en su clase y tercero en la general del DRM. Con esto llegamos al final del primer episodio, dedicado a los Silueta Grupo 5, una categoría realmente loca de la época y que me fascina especialmente. Traeré mucho material de esta categoría concreta, ya que me encanta y es a la que más recurro en mi Instagram, generalmente. Recordad que podéis seguirme también por Instagram, os dejo ahí en la descripción mi nick, y publico todos los días un post diario, hablo de IMSA, hablo de Fórmula 1, hablo de todo. Los que me seguís ya me conocéis. Compartir, darle like, suscribiros para que podamos seguir creciendo y pueda seguir trabajando en esto. Y muchas gracias, como siempre, por todo vuestro apoyo. Hasta el próximo capítulo y un saludo, amigos.